Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Fate el despertar capítulo 113. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme y ver los fics antes. Link del Discord del canal y fic en la descripción. Un último estallido, y luego un repentino y profundo silencio. Atsuyo observó la luz del arco iris a lo lejos mientras se expandía y desaparecía. La figura del rey demonio se desintegró sin dejar nada atrás. Se preguntaba si esa cosa gigantes realmente había existido en primer lugar. Pero todo eso estaba muy, muy lejos de ella. Solo había seguido esa gran batalla porque había sido imposible ignorarla. Aún así, solo había observado con indiferencia, sin un verdadero interés por lo que estaba sucediendo. Quién estaba ganando y quién estaba perdiendo o qué representaba cada parte, no lo sabía y el pensamiento no había entrado en su mente. Después de separarse de Honda, había saltado desde el arca en ruinas. Una empresa peligrosa, sin duda, pero había logrado llegar al mar en una sola pieza. Pero no había esperado el barco quedara destruido hasta ese punto ni lo que surgiría de él. Había terminado en mayor peligro bajo la lluvia de piedras que si se hubiera quedado allí arriba. Y ahora estaba sentada en uno de los muchos témpanos que flotaban a la deriva en el océano, acurrucada con las rodillas contra el pecho. Su plataforma era bastante grande, pero también era la más alejada de la Isla Blanca, un poco rezagada con respecto al resto. Estaba sola allí, o casi. A su alrededor y cubriéndose había una cantidad impresionante de sangre. El mar que la rodeaba de repente se había visto invadido por criaturas monstruosas. Algunas incluso la habían visitado. Pero ahora que furiosa batalla había terminado, las cosas se habían vuelto tan mortalmente silenciosas incluso debajo de las olas. De todos modos, a ella no le importaba. A pesar de lo absurdo que se había vuelto el desarrollo de los acontecimientos, su ingenio estaba tan aturdido que no pensó en ello. Sus ojos miraban al vacío, perdidos en la dista vacíos de luz. Sin embargo, inevitablemente bajaban la mirada hacia el dorso de su mano, donde no quedaba nada más que una mancha roja. Ella había observado su batalla hasta el final. Desde el principio, ella había tenido un mal presentimiento, pero él realmente había desperdiciado su vida por alguien como ella. Probablemente se habría reído de la idea como si fuera nada de qué preocuparse. Él ya había vivido su vida y ya no pertenecía a los vivos, ella lo sabía. Pero, ahora ya se había ido realmente. No reaparecería de manera dramática, con su característica indiferencia. No estaría a su lado cuando abriera los ojos, parloteando sobre lo que fuera que pasara por su cabeza para aliviar su estado de ánimo. Su silueta engullida por la oscuridad sería lo último que ella habría visto de él. El contrato que los unía, esa pequeña conexión que apenas había podido sentir antes, ya no existía. Había dejado un agujero del tamaño de un puño en su interior por el que parecía vaciarse su espíritu. Nunca había notado la fuerza que su presencia le había dado. No habían sido amo y sirviente por mucho tiempo, y en verdad no habían compartido muchos o mismos. Aún así, por un momento casi había olvidado cómo se sentía estar completamente sola. Pero ya era demasiado tarde para darse cuenta de eso. Mientras miraba sin rumbo al horizonte, realmente se dio cuenta de que estaba sola nuevamente. Todavía estaba decidida a luchar hasta el final para cumplir el único deseo que la había mantenido en pie todo este tiempo. Sin embargo, en ese momento no podía hacer nada. Honda le había dicho que se aferrara a su derecho como maestra, pero ¿qué le quedaba? Ella miró los objetos en sus manos. A la izquierda, la espada maldita de Toriyama. A la derecha, la hoja radiante de Volundr. Necesitaban una limpieza urgente, pero cada vez que se acercaba al agua para lavarles la sangre, un monstruo la atacaba y se volvían a ensuciar, así que había renunciado a eso. Como resultado, lucían tan patéticas como ella. Pero eran el único poder que le quedaba. Lo mantenían con vida incluso ahora. ¿Hasta dónde podía llegar con solo eso? ¿Qué se supone que debo hacer ahora? No tenía ningún sirviente, ningún plan, ningún objetivo. Además de eso, estaba atrapada en esta extraña situación que te haría cuestionar si estabas soñando. Había gastado tanta fuerza en sus batallas que apenas podía mantener la compostura. Pero, sobre todo, lo que le faltaba era su corazón. Quizás podría continuar y encontrar una manera. Tal vez todas las probabilidades podrían ser derrotadas si ella lograba levantarse y sostener su espada con la misma determinación que antes. Pero ¿realmente tenía sentido hacerlo ahora? ¿No era esa exactamente la misma esperanza que había albergado al abandonar su país para ir a la Torre del Reloj?
Algo bueno le había hecho. Había fracasado en todo y se había aferrado a una última esperanza desesperada. Había apostado todo en esta guerra del Santo Grial, pero muy bien podría terminar de la misma manera. Después de todo, ya estaba entre la espada y la pared. No había nada ni nadie en quien pudiera confiar. Todo lo que le quedaba era su obstinación. Como siempre. Quizás al final no se le permitió enmendar nada. Ganar la guerra del Santo Grial, qué broma, su voz sonó entrecortada. Una y otra vez, de hecho, tenía un fracaso más que añadir a la lista. A pesar de haber bajado aquí, no había encontrado ni un solo rastro de Leo Argas. Esto podría significar que nunca se había caído del arca, pero aún así Atsuyo no podía regocijarse por tan poco. Por lo que ella sabía, se había hundido bajo la ola o su cadáver ha quedado muy atrás, a la deriva por la eternidad. Ahora que el arca se había derrumbado, había aún menos posibilidades de que el chico hubiera sobrevivido. Sin duda, eso también culpa suya. Aunque había tenido la intención de salvarle la vida, ya debería saber que solo podía destruir todo lo que tocaba. Quizás eso era lo más lejos que podía llegar. Uno con la espada. Ella se puso de pie. Sus dos espadas brillaban débilmente al sol, su brillo empañado por la sangre que las cubría. Por un momento, los miró fijamente, cruzando su mirada con la de su reflejo. Los miró aún más profundamente, como si el frío metal pudiera ocultar alguna respuesta. Pero lo único mostraba era su rostro. Era estúpido esperar una respuesta que no tenía ya. Si realmente esperaba encontrar un atisbo de esperanza en las herramientas hechas para matar, tal vez se hubiera vuelto loca. Sin embargo, no apartó la vista de ellos. Quería saber qué había querido decir su sirviente. No te hagas como yo. Conociendo a Honda, la última vez que él y Atsuyo habían hablado, él ya había planeado morir. Debería haber sabido en qué situación la dejaría eso. Sin embargo, las palabras que había dejado atrás habían sido para alentarla. En ese caso, él debía haber creído que ella todavía podía ganar de alguna manera. Eso no significaba nada, por supuesto. Si la Esper por sí sola pudiera resolver mágicamente sus problemas, no habría tenido que llegar tan lejos. Incluso si alguien más creyera en ella, no sería más fuerte ni clarividente por ello. Aún así. No huyas. Fue frustrante. Más fuerte que su desesperación, más devoradora que su cansancio, su alma ardía de exasperación. Después de haber llegado tan lejos y de haber soportado tanto, no podía hacer, no necesitaba esperanza. Hacía tiempo que se le había acabado. Su ira era un fuego persistente que la había mantenido en marcha durante tanto tiempo a pesar de todo, y se nega a apagarse. Si había una manera, incluso el más pequeño indicio que la dejara continuar, quería encontrarla. Después de todo. Después de todo. Cuando nos conocimos por primera vez y empezamos a salir, realmente me hizo feliz. Ustedes dos siguen entrometiéndose aunque no les pedí nada. Hagan lo que hagan, siempre tienen algo de sabiduría en reserva, así que mejor que no sean palabras vacías, Moyen. No podía aceptar que todo esto hubiera sido inútil. Lo entenderé y la próxima vez que los invoquen no dirán que eran un hombre que solo podía manejar una lanza. Observen, donde sea que estén. Esto no es nada comparado con lo que tuve que pasar yo. Si había una lección que aprender, la aprendería. Si había dolor que soportar, lo soportaría. Eso era lo que había decidido hacía más de un año. Esa determinación se había resentido el tiempo, pero ella todavía estaba allí y con vida, así que tenía que haber algo que pudiera hacer. Si se conformaba con algo menos, todas sus victorias y sus errores habrían sido vano. Ella quería saber. Ella quería entender. Sin embargo, por mucho tiempo y con la intensidad con que mirara fijamente su espada, no había ninguna diferencia. No tenía ni idea de lo que Honda había querido decir sobre convertirse en uno con su espada, y mucho menos de cómo se suponía que debía lograrlo. Por más que le diera vueltas en la cabeza, esas palabras eran poco más que un montón filosofía. Algo que se desperdiciaría en un monstruo sangriento. ¿Qué se suponía que debía captar? ¿Un alma? ¿Una esencia? Como si algo así pudiera encontrarse aquí. Miró la espada maldita que había sido su cómplice. Podía recordar toda la sangre que se derramó con ella. Cuando apuñaló a su padre para defender su vida. El cuerpo sin vida de Naname bajo la lluvia. El día en que cortó a Linandirage Tobet miembro por miembro. La confianza que traicionó al quitarle la vida a Charles Pendleton. Aunque no lo había matado vez, también recordaba vívidamente la sensación de apuñalar a Leo. Nunca podría olvidar ninguno de ellos. Esos eran los pecados que había acumulado para enmendar sus errores. Era todo lo que había en esa espada maldita. Arrepentimiento, animosidad, barbarie y alivio vacío. Ella ya lo sabía muy bien, así que ¿a qué podría aferrarse?
Luego estaba la otra espada. Si le hacíamos caso a Honda, no había nada allí. Ni alma ni energía extravagante a la que pudiera recurrir. Aunque ya había empezado a usarla como herramienta para matar. Si su sirviente no la hubiera retenido en ese momento, también habría masacrado a Elena Guhart sin pensarlo. No importaba lo profundo que mirara, todo veía era su propio reflejo embarrado por la sangre seca, maltrecho y quemado, el rostro de alguien que solo podía luchar. ¿Qué significaba siquiera ser uno con eso? Lo que te asusta viene de ti. ¿Enfrentarme a mí misma? ¿Un propósito? ¿Cómo se supone que haga todo eso? Mierda, qué difícil puede ser. Sus manos agarraban sus armas con tanta fuerza que se estaban volviendo blancas. ¿Estás diciendo que debería entender quién soy? Si no soy un monstruo, entonces ¿qué soy? Llegué hasta aquí, pero no sé nada. No sé quién soy, qué hacer, ni siquiera sé qué me espera realmente al final del camino. Todo lo que puedo hacer es blandir una espada y esparcir la muerte. ¿En qué me convierte eso? Vio que la expresión de su reflejo se distorsionaba primero por la ira, luego por la desesperanza. No podía soportar seguir mirando su rostro. Bajó las espadas y agachó la cabeza. Después de todo, era inútil. Era como intentar atrapar la imagen de la luna en el agua. Por muy cerca que creyera que estaba, seguía estando fuera de su alcance. Aunque ya debe estar acostumbrada. No puedo hacerlo, susurró. Al final no puedo lograr nada. Eso sería un problema para mí. Exclamación de cierre. De repente, se escuchó una voz y Atsuyo se sobresaltó al darse cuenta de que no era su imaginación. No había sentido que nadie se acercara. Incluso si hubiera estado concentrado su vano objetivo, debería haber oído si alguien intentaba nadar hacia su islote. Miró rápidamente a izquierda y derecha para encontrar al dueño de esa voz. Cuando lo vio, dio un para atrás rápidamente con sus espadas listas. Entonces, cuando lo reconoció, su expresión se endureció aún más. Sentado sobre una pila de escombros cercana, con los brazos cruzados, había un rostro familiar que traía amargos recuerdos. El arquero negro, Odiseo. Tenía profundas laceraciones que recorrían su cuerpo hasta la cara y no se encontraba en buena forma en general. Sin embargo, mantenía la cabeza en alto y la miró a los ojos con una sonrisa irónica. Ya casi ha pasado un tiempo, maestro negro, pero ahora es rojo. En realidad, ¿debería seguir llamándote maestro? ¿Por qué estás aquí? Gruñó Atsuyo. Tu maestro está muerto, deberías irte. Supongo que eso sería cierto si yo fuera cualquier otra persona. Lamentablemente, lamento decirlo, pero sobrevivir es lo que mejor se me da, respondió. La clase arquera puede permanecer en este mundo por un tiempo incluso sin un maestro. Gracias a eso, pude rastrearte. HMPH. Así que decidiste usar ese tiempo para resolver nuestra pelea. Apretó los dientes. No me importa. Puedo matarte para siempre yo sola. Aunque cada fibra de su cuerpo protestaba contra esa idea, sabía que aún podía luchar. Si el arquero ya no tenía un suministro estable de maná, tenía que estar severamente débil hasta el punto de que alguien como ella tuviera una oportunidad justa. Incluso si su situación general ya era desesperada, no iba a entregar su vida a alguien como él. Atsuyo se empió y se preparó para volcar su fuerza en un solo golpe mortal. Pero antes de que sus piernas pudieran moverse, notó algo que la hizo ir más despacio. Odiseo levantó ambos brazos en el aire, sin ningún arma a la vista. Pero eso no fue lo que llamó la atención. El sirviente estaba empezando a brillar de una manera extraña. Partículas de luz dorada escapaban de él como si su cuerpo se estuviera erosionando poco a poco. Sonrisa desapareció de su rostro. Desafortunadamente, ya usé todo el tiempo que podía tomar prestado. Teniendo en cuenta el costo de luchar contra tu amigo y sobrevivir a esa lluvia negra, ya me estaba quedando sin tiempo para empezar. Todo lo que podía hacer antes de llegar a mi límite era encontrarte. TCH. Podrías haber elegido otro lugar para morir. Atsuyo bajó sus armas y se dio la vuelta. Parecía que el arquero moriría sin importar lo que hiciera. No esperes que llore porque quería ver tu rostro una última vez. Me lo puedo imaginar, se burló. Parece que tu tutor ya falleció. Dado el estado en el que lo dejé, puede que yo haya tenido algo que ver con eso. Si intentas insultarlo, aceleraré tu muerte. Ella le dirigió una mirada fría como la de una serpiente. No es mi intención. He perdido el derecho a quitarle la vida. Acarició el trozo negro que sobresalía de su pecho. Si ese hombre invencible ha encontrado su fin, estoy seguro lo aprovechó al máximo.
Sin embargo, todavía no he planeado morir. No me habría molestado en seguir con vida a cualquier precio solo para que pudieras despedirme. El cuerpo de Odiseo había desaparecido casi en un tercio, pero él permaneció intacto. Extendió una mano hacia Atsuyo con ojos penetrantes. He venido con una oferta para ti. Conviértete en mi maestro. Exclamación de cierre. Atsuyo se quedó sin palabras por un segundo. Pero ahora que lo había dicho, se dio cuenta de lo obvio que era. Debería haberlo adivinado desde el principio, pero la razón por la no lo hizo fue porque su respuesta no fue necesaria. Piérdete. Ella le hizo un gesto obsceno. Dios mío. No hay razón para negarse tan rotundamente, suspiró Odiseo. No sabía que me habían odiado hasta ese punto. ¿En serio creíste que aceptaría eso? ¿Es tan impensable? Aunque nuestros caminos se separaron de forma bastante violenta, hemos trabajado juntos en el pasado. Cállate, eso no tiene nada que ver. Incluso si nunca hubiéramos peleado, no querría tener nada que ver contigo. Cuando me convertí en traidor, fue mi propia decisión. No si me manipularon para hacerlo, hice lo que hice porque estaba dispuesto a soportar las consecuencias. No lo hice por ti. La gente como tú usa a todos los demás como peones. Del principio, supe que no podía confiar plenamente en ti. Eso también está bien, no tienes por qué gustarme. El arquero no se inmutó. De hecho, siéntete libre de despreciarme tanto como quieras. Solo te pido que trabajemos de la mano. Este es un contrato de interés. Yo necesito un máster para seguir con vida, mientras que tú necesitas un servant para obtener el Santo Grial. Mientras ambos tengamos al ganar con ello, eso es suficiente. ¿Escuchaste siquiera lo que acabo de decir? Atsuyo chasqueó la lengua. Encontraré otro sirviente si es necesario. A diferencia de ti, puedo permitirme esperar. Pero los mendigos no pueden elegir, ¿verdad? ¿Qué probabilidades crees que hay de encontrar otro sirviente disponible? No creo que estén tan dispuestos a ayudar si tienes que matar primero a su amo. Sonrió. Por el contrario, hay amos menos escrupulosos que serían más adecuados para mí. Sin embargo, no tengo muchas opciones. La cuestión no es quién, sino si estoy listo para trabajar con alguien que podría volverse en mi contra. He decidido que vale la pena. ¿Y tú? ¿No estabas decidido a seguir adelante sin importar lo que pasara? ¿O es demasiado hacer equipo con alguien a quien detestas? Atsuyo quiso responder rápidamente, pero las palabras se le atascaron en la garganta. No tenía nada que responder a eso, y eso solo hizo que me mirara con más furia. A mi modo de ver, tú y yo somos parecidos. El arquero ya estaba medio muerto. Aún así, su brazo seguía extendido. Todavía ardes con el fuego de ver todo esto hasta el final, es así. Yo tampoco me he rendido. No puedo estar satisfecho si mi camino termina aquí, todavía tengo asuntos que resolver en este mundo. Nuestra carrera aún no ha terminado, solo estás dispuesto a confiar en mí tanto como yo confío en ti. ¿Qué dices? Ella miró su mano desaparecer. Al mismo tiempo, instintivamente apretó los puños. Ese hombre estaba jugando muy bien sus cartas. No podía creer que por arte de magia se hubieran encontrado en un momento así. Él había sabido desde el principio que Ondai estaba. Había perseguido a Atsuyo sabiendo que estaba entre la espada y la pared para darle su pequeño discurso. Si ella solo escuchara el calor que le subía a la cabeza, lo rechazó por completo. Odiseo no era diferente de Alexander Lendrick o aquellos magos de la Torre del Reloj. No importaba cuánta buena voluntad mostraran, en última instancia solo les importaba su inte personal. La única razón por la que Atsuyo le había permitido usarla era para usarlo a él a cambio. Pero en comparación con esa vez, sus sentimientos habían cambiado. Todo lo tenía que hacer era negarse una vez más y el arquero moriría para siempre. En ese sentido, ella era la que tenía el poder aquí. Pero ella también era vulnerable. ¿No se había estado lamentando hace un momento de que no podía seguir como estaba actualmente? Tener un nuevo sirviente debería ser como un sueño hecho realidad, ofrecido bandeja de plata. Una vez que tuviera en sus manos el Santo Grial, se borraría a sí misma, eso era lo que había decidido, así que ¿por qué preocuparse por los medios ahora de tiempos? Ya había hecho cosas peores. Pero por eso solo podía despreciar a Odiseo. Cuando se trataba de eso, ella no era muy diferente de él. No huyas. Aún no estaba segura de lo que tenía que afrontar, pero tenía que seguir adelante, pasar a lo que pasara. Mientras luchaba con esos sentimientos, miró las espadas que sostenía y rostro que reflejaban. Ah, ahora que lo pienso, hay una cosa más que olvidé mencionar. Al ver que todavía no había tomado una decisión, la mirada del arquero se agudizó.
Si aceptas nuestro con tal vez pueda recordar algo sobre el paradero del joven Argas. Q10 o antes. Atsuyo ni siquiera se detuvo a cuestionarlo. Dio un paso adelante. Ansiaba golpearlo en la cara primero, pero el sirviente ya casi se había ido. Dejó caer su espada y extendió su hacia donde había estado la de él. En verdad, no sabía exactamente cómo se suponía que uno debía forjar un nuevo contrato. Aún así, su sello de comando final tomó una forma una vez más y comenzó a brillar. Tal vez el Santo Grial mismo había entendido su intención. Las palabras le salieron naturalmente a Atsuyo como si siempre las hubiera sabido. Te propongo esto. Júrame lealtad y mi destino estará en manos de tu espada. Obedéceme y atiende a mi llamado. ¿Me confiarás tu destino? En respuesta, Odiseo se vio rodeado por una luz roja mientras una energía mágica surgía a su alrededor. Le recordó mucho a la vez que había invocado a Honda, con una diferencia: en lugar de llamar a algo a la existencia, su mente se estaba extendiendo para formar un nuevo vínculo. El brazo de Odiseo volvió a la existencia y con él agarró la mano de Atsuyo. Como Archer, acepto tu juramento. Sea como sea, juro servirte como tu sirviente mientras tenga aliento. Su sonrisa satisfecha dio paso a una expresión solemne. Aunque no puedo estar de acuerdo, de ahora en adelante trabajemos juntos. El contrato quedó sellado. Atsuyo volvió a sentir un vínculo que los unía. No fue suficiente para llenar el vacío que había dejado el anterior, pero al menos ahora tenía una certeza. Todavía podía luchar. La desvaneció y el aire que los rodeaba volvió a la normalidad. Ahora que su contrato se había establecido, Atsuyo se quitó con vehemencia la mano del arquero y fue a recoger su espada. Si supieras dónde está ese idiota, podrías haber empezado por ahí. Ciertamente, parecía que eso te habría convencido de cualquier manera. Ahora que su cuerpo estaba restaurado, el sirviente estiró sus muñecas y sus brazos para confirmar que había ningún problema. Sin embargo, no podía garantizar que no te desharías de mí después. Tenía que poner a prueba tu determinación primero que nada. Si me mentiste, todavía puedo hacer que eso suceda, gruñó. Quería borrarle esa sonrisa repugnante de la cara. Al final, había cedido ante lo que podía ser una promesa hueca. Pero eso era mejor que correr el riesgo de dejarlo morir con la. Por su parte, Odiseo se puso de pie y le hizo un gesto con la mano. No es necesario que te preocupes, no soy tan tonto como para engañarte en mi situación. Como prometí, serviré como tu sirviente a partir de ahora, siempre y cuando estés dispuesto a actuar como mi amo. Así le dijo, pero Atsuyo no pudo leer su expresión en absoluto. Aunque, antes que nada, creo que deberías limpiarte la cara. Te ves bastante horrible, no necesito que me digas. Ella ya estaba agachada junto al agua y se salpicó la cara. Fue un alivio para su piel recientemente quemada, aunque ahora el viento frío le hacía escocer de todos modos. Esta vez surgió nada que intentara comérsela, y si lo hacían, con suerte serían recibidos con flechas. Cuando terminó de lavarse la sangre, miró por encima del hombro y vio al arquero Mir de manera extraña. ¿Cuál es tu problema? Escupió. Parecía estar sumido en sus pensamientos. Sin embargo, al final se encogió de hombros. Es algo realmente extraño. Mis ojos pueden ver a través de cualquiera con una sola mirada. Sin embargo, cuando te veo ahora, me cuentan una historia diferente a la que solían contarme. ¿Eso también es por él? La cabeza de Leo zumbaba violentamente, como si estuviera atrapado dentro de una campana de bronce que la golpeaban por todos lados con mazos. Cada golpe dejaba tras de sí un rastro de ecos que se convertían en punzadas como clavos. No podía ver a los responsables de aquella conmoción metálica, pero creía que tenían el mismo rostro que él más allá de la oscuridad rojiza y amarillenta. Él no sabía dónde estaba. No estaba seguro de cuándo lo fue. Simplemente intentaba taparse los oídos con las manos, pero el sonido pasaba a través de ellos como si fueran los barrotes de una prisión. Había un martillo a sus pies. Era tan pequeño que apenas podía sostenerlo. Intentó golpear las paredes con él para decirle a la gente del otro lado que dejaran de atormentarlo, pero golpes de angustia estaban sumergidos y no salían de su boca. Si tan solo pudieran darle un descanso. Él estaba muy frío. Sus huesos habían estado en el congelador durante una semana antes de que pudiera recuperarlos, a pesar de que había pedido específicamente que se quedaran en su cuerpo. Llamó al timbre, pero no lo oyó debido al alboroto en el timbre de la pared. Siguió sonando con cada vez menos paciencia. Todavía no podía oírlo, pero sabía que estaba sonando. Sin embargo, en lugar de responder, se escondió debajo de la mesa. No sabía dónde estaba la puerta y se estaba volviendo realmente irritante. Si estaban afuera, podrían decirles a los demás que lo dejaran en paz.
Uno de los martillos atravesó la pared. 1, 2, 3 golpes más y el agujero fue lo suficientemente ancho. 2 brazos pasaron por él. Luego vino el resto del cuerpo y finalmente cara. Había pensado que se parecería a él, pero era mucho más delgado y alto y era imposible ver a través de sus ojos. Leo todavía estaba escondido. Pero él podía verlo y, por lo tanto, todos podían verlo. Se movía y daba vueltas en la cama, pero no le servía de nada, ya que la mesa se había convertido en un espacio más pequeño. Él se golpeaba constantemente contra los bordes. Entonces todo empezó a temblar. La habitación, los martillos, las personas con rostros familiares, la mesa, todo se arremolinaba y se hacía pequeño debajo de él. Sintió que algo suave le rozaba la cara, pero eso sentir aún más frío y se encogió para conservar todo el calor posible. Mientras lo hacía, el mundo a su alrededor parecía cada vez más incómodo. El suelo era duro y un poco húmedo, importaba la posición que intentara adoptar, Leo no estaba satisfecho. Al final, sin embargo, fue la cruel luz del día la que lo devolvió a la realidad. Abrió los ojos y los volvió a cerrar inmediatamente, tan cegadora era la luz del sol. Pero ahora no podía ignorar el hecho de que estaba despertando. Las imágenes y las impresiones de sus sueños todavía se aferraban a su mente, pero ya no estaba seguro de lo que había estado soñando. Sin embargo, una parte de él se sintió aliviada. Sin embargo, había un peso en su párpado. Su mente estaba despertando, pero el resto de él lo alentaba a hundirse de nuevo en el inconsciente. Mientras esta batalla se desarrolló en su cabeza, una silueta bloqueó la luz elevándose sobre él. Le tomó unos segundos mirarla fijamente para reconocer al hombre que casi lo había matado ese día. Odiseo lo estaba mirando con el rostro sombreado por la luz de fondo. Finalmente Leo se dio cuenta de que estaba en peligro. Sin embargo, sus extremidades aún estaban somnolientas y lo único que logró hacer fue mover los brazos y las piernas lentamente. Todavía se sentía tan pesado. No hay por qué tener miedo, no estoy aquí para quitarte la vida, dijo el arquero riendo suavemente. Todo lo contrario, sin mí, poco quedaría de ti. Leo lo miró con ojos aletargados. Las palabras quedaron grabadas en su mente. Tienes una suerte que haría que los héroes te envidien, ¿sabes? Alguien con ojos menos buenos que yo te habría pasado por alto. Se arrodilló para mirarte más de cerca. O en cierto modo, esa fortuna del destino se extiende a mí. Un dolor agudo atravesó el cráneo de Leo. ¿Dónde? Me temo que no hay una respuesta sencilla para esto. Al menos, este lugar debería ser seguro. Si intentas deambular por ahí en tu estado, terminarás en algún estómago, así que mejor que te quedes donde estás. Eso también me ayudaría mucho. No te salvé por generosidad. Ahora debo disculparme. No me queda mucho tiempo. Se levantó y desapareció de la vista. Una moneda de cambio no sirve de nada si no hay nadie que la acepte. Su voz se hizo distante, al igual que sus pasos. Leo sintió que el arquero negro había dicho muchas cosas importantes, pero su cerebro no cooperaba. Lo único que le decía era que cerrara los ojos y se olvidara de todo. Incluso que estaba solo, la idea de levantarse no cruzaba por su mente. El lugar en el que estaba tendido era el menos cómodo de la tierra, pero eso no impidió que su mente divagara a que fue arrastrado de nuevo al reino de los sueños. Estaba atravesando un bosque de árboles muertos. Pero lo que diferenciaba a este paseo de un paseo normal por el bosque era la ausencia total de suelo sobre el que caminar. Un cielo azul infinito se extendía por encima y por debajo de él y Leo se vio obligado a pisar las raíces que se extendían hacia el vacío. Un paso en falso y caería para toda la eternidad. Como resultado, había terminado en 4 patas, agarrándose de lo que podía para arrastrarse hacia adelante mientras sus piernas empujaban. Si intentaba ponerse de pie, le daba vértigo y escalofríos recorrían todo su cuerpo. No tardó mucho en cansarse de este modo de desplazarse. Se agarró al tronco del árbol más cercano y se estiró para subir. Lo trepó como una araña, sin necesidad de ningún rampunto de apoyo. Inevitablemente, el mareo lo atacó casi de inmediato y le pareció que el resplandor del sol era abrasador. Sin embargo, había algo adictivo en esta ascensión. Deslizándose por la oscura corteza con la mirada fija en el cielo. Más alto, 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 más alto. ¿Cuánto tiempo tendría que escalar todavía? Quería echar un vistazo a su alrededor desde lo alto del árbol con la esperanza de que apareciera un camino. Pero todavía estaba en camino. Apartó la vista del destino por un segundo, miró el bosque que lo rodeaba. Pero ya no estaba rodeado de árboles. Estaban muy por debajo de él. ¿Ese árbol siempre había sido tan alto?
Aunque parecía que no paraba de subir, ya había recorrido esa distancia. Ahora tenía que estar cerca de la cima, así que reanudó su ascenso con renovada emoción. Su árbol se iba estirando hacia arriba con cada paso. Cuando miró hacia abajo, el resto de los árboles muertos flotantes estaban aún más lejos. Se extendían hasta donde alcanza vista, pero solo entonces se dio cuenta de que no formaban una masa uniforme. Detrás de él, cerca del horizonte, el bosque se curvaba y desaparecía en el vacío azul. Aquí y allá, curvaba en valles o se elevaba como colinas. Aún no se le revelaba ningún camino ni destino secreto. Ahora solo podía subir. A medida que subía, el cielo cambiaba, el sol se escondía tras el horizonte y ahora brillaba bajo el bosque, proyectando sombras impresionantes en el cielo superior para pintarlo de noche. Afortunadamente no necesitaba ver hacia dónde iba. Él estaba feliz. Si se hubiera quedado allí abajo seguramente habría caído al sol. Su paciencia fue recompensada cuando su mano tocó algo que no era plano sino angular como un borde. Solo unos pocos pasos más y se paró sobre el resto del mundo. El árbol que había escalado con tanta diligencia ya no era un árbol. Era una torre, un obelisco con 5 pilares erigidos en la parte superior. Y debajo de él, el bosque ya no era un bosque. Las se movían y se doblaban sobre sí mismas. Esos eran dedos. Los troncos se balanceaban como brazos y toda la masa de ellos ahora estaba animada con un fervor absurdo. Aunque eran brazos, se arrojaron a la base de la torre y comenzaron a trepar. No podía decir si estaban subiendo con éxito o si su esfuerzo combinado estaba haciendo que la torre se hunde de todos modos. Se dio cuenta con horror de que lo perseguían. ¿A dónde ir? Había llegado hasta allí y no había nada más allá, excepto la nada. No podía bajar, todo el resto del mundo lo perseguía. Por todos lados, se acercaban cada vez más. Importaba hacia dónde mirara, no había escapatoria. Lo único que aún podía escalar eran aquellos pilares que le hacían compañía allí arriba. Pero cuando los miró, los vio enroscados sobre su cabeza. Se había equivocado en todo. La torre no era una torre. Era otro brazo que se extendía hacia el cielo, y ahora sus dedos se cerraban sobre él. No había ningún lugar a donde ir. No había ningún lugar a donde ir. No había ningún lugar a donde ir. Ya estaba aquí para irse. Él era débil. Dentro del agarre del coloso. Obligado a arrodillarse hasta que, aplastado, ahogado, empezó a sudar frío. Quería contraatacar, por inútil que fuera. Era una fuerza inexorable que lo aplastaba, y él era como una hormiga que intenta derribar a un hombre. Cuanto más profundo se adentraba ese sentimiento en su corazón, más aterrorizado estaba y su resistencia se duplicaba en ardor. Se resistió y arremetió contra las paredes que se cernían sobre incluso cuando no había suficiente espacio para moverse. De alguna manera, tenía que abrirse paso. Al otro lado, donde aún podía respirar. Al otro lado, donde aún podía haber esperanza. Oye, no me toques. Tranquilízate ya. Pero en lugar de derrotar a ese muro despiadado, Leo fue quien sufrió un golpe devastador. En completo contraste con la presión que lo asfixiaba, sintió un dolor agudo que envió sacudida a través de todo su ser. Como un trueno en la oscuridad, destrozó el sueño. El corazón de Leo saltó de su pecho y sus ojos se abrieron de par en par. Ah. Por un segundo, no supo distinguir que era una ilusión y que pertenecía a la realidad. ¿Dónde? Vio un techo blanco, sin rastros de cielo superior o inferior, y en lugar de estar hecho papilla, se dio cuenta de que estaba tendido sobre un suelo duro. Sin embargo, lo que había experimentado y visto en las garras de su pesadilla le había parecido muy real. Incluso ahora, esos sentimientos lo perseguían, y esperaba que unas manos siniestras se acercaran sigilosamente y lo enterraran. Pero nada de eso allí. Después de parpadear unas cuantas veces más, comprendió que había regresado definitivamente a la realidad. Todo su cuerpo le dolía, tenía el estómago pesado y un dolor punzante en la cabeza, pero al menos ahora podía relajarse. Se quedó inmóvil así, saboreando esa calma y esa paz, a de que le asaltara la pregunta de dónde demonios estaba. Sus recuerdos de antes de quedarse dormido eran confusos y no podía reconocer el lugar en el que había despertado. Le recordaba a la habitación donde había conocido a Anastasia Angelene. Debía significar que todavía estaba en el arca. Pero algo no iba bien. La luz del sol que se filtraba por su lado izquierdo era demasiado intensa en comparación con esa habitación cerrada con una ventana pequeña. No solo eso, sino que podía oír el sonido de las olas, lo que, por supuesto, ser imposible. Aunque todavía se sentía un poco débil, su curiosidad estaba demasiado despierta ahora. Lentamente, se incorporó con un gruñido. Al hacerlo, notó lo húmedo que estaba el suelo alrededor.
Esto podría explicarse por la manta mojada que lo cubría, lo que a su vez explicaba por qué tenía tanto frío. Entonces, cuando volvió la mirada hacia la luz, lo que le impactó no fue el extraño mundo que se desarrollaba ante él, era ella. ¿Atsuyo? Preguntó vacilante, aunque no podía ser nadie más. De hecho, Atsuyo estaba arrodillada en el suelo, cerca de él. De repente, recordó su reencuentro con ella y su conversación sincera. Cómo la habían interrumpido Elena y Odiseo arrastre por el casco del barco. Y, finalmente, el abismo y lo que había encontrado en su interior. Es cierto, estaba escalando. La última pieza del rompecabezas encajó. Pero, ¿cómo? Aunque ahora todo estaba más claro, no hacía que su situación actual fuera más fácil de digerir. Por eso renunció a eso por ahora y se concentró en lo que tenía frente a él. De alguna manera, se había mudado de las entrañas del arca a este nuevo lugar, y Atsuyo estaba sentada a su lado. Considerando las circunstancias en las que se habían separado la última, un montón de preguntas flotaban en su mente. Pero una de ellas prevaleció sobre el resto. ¿Me diste una bofetada? Leo recordó el dolor que había sentido mientras dormía, y la sensación de escozor en su mejilla no mentía. Eso es lo que te pasa por andar agarrando cosas por todos lados, se quejó. Estaba vigilándote y empezaste a mover los brazos por todos lados. Lo hice. Ahora que lo mencionaba, él recordaba algo así. Aún así, era un castigo bastante severo. Bueno, al menos me despertaste. ¿Qué estabas soñando? Leo se quedó estupefacto y en silencio ante aquella pregunta. No porque fuera raro, sino porque ella, precisamente, le estaba preguntando eso con cara seria. Por lo general, él ni siquiera esperaría que ella sacara ese tipo de cosas a colación, contrario, lo ignoraría o diría que no le importaba, como alguien alérgico a la conversación. Pero la forma en que lo estaba mirando ahora no podía ser más seria. ¿Qué? ¿No me lo vas a decir? Frunció el ceño. Bueno, siempre lo hacía, pero según los estándares de Atsuyo parecía estar realmente esperando una respuesta. No, es solo que... Leo sacudió la cabeza para recomponerse. En realidad no lo sé. Apenas recuerdo de qué se trataba. En verdad, todavía recordaba fragmentos de ello, pero no quería revivirlos. Era mejor olvidarlo todo, era solo una tonta pesadilla. Por otro lado, el miedo y la angustia que le había causado eran más difíciles de sacar de su mente. Después de obtener su respuesta, Atsuyo no insistió más en el asunto. Sin embargo, seguía poniendo una cara extraña. Leo no decir qué estaba pensando, pero no tuvo tiempo de preguntarse al respecto antes de que una nueva figura apareciera detrás de ella. Tal vez soñaba con caer y morir. Odiseo lo miró con una pequeña sonrisa. Es un asunto pendiente, ¿entiendes? Nadie te lo preguntó. Atsuyo lo miró con más enojo que animosidad. Al ver al arquero, Leo se sobresaltó y probablemente ya se habría hecho una ilusión si no fuera por lo confundido que estaba. Miró nervioso a Odiseo, luego con curiosidad a Atsu, luego de uno a otro. La atmósfera aquí era más tranquila de lo que hubiera esperado debido a la proximidad de esos dos. Si Atsuyo aún no estaba blandiendo su espada común, eso significaba que estaban a salvo. Su reacción fue muy divertida para el sirviente, cuya sonrisa se transformó en una mueca burlona. ¿Se te ha aclarado la cabeza esta vez, maestro de saber Ozrek? Ya te di una explicación antes, pero podría ser necesaria una nueva. Tú, te he visto antes. Leo lo miró con los ojos entrecerrados mientras intentaba con todas sus fuerzas comprender esa sensación visceral. Sin embargo, gracias a la forma que Odiseo hablaba y actuaba, de repente recordó vagamente su encuentro anterior. Así que eso no había sido parte de su sueño. Tú eres el que me trajo aquí, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué me pasó? Eso nos lo tienes que decir tú, jovencito. Odiseo se encogió de hombros. Mientras todo se desmoronaba, vi caer algo que no era un trozo de barco y me llamó la atención. Fue suerte para ti, ya que estabas inconsciente y sin nadie que te salvara de la caída. ¿Desmoronarse? ¿Pedazo de barco? Algunas de las palabras que eligió hicieron que Leo ladeara la cabeza. Le daban la persistente sensación de que se había perdido algo importante. No podía hacer más que preguntar respecto mientras el arquero continuaba con su historia. Sin embargo, como necesitaba ahorrar la mayor cantidad de energía posible, no podía permitirme cuidarte. Por lo tanto, después de salvarte la vida, te dejé aquí, donde estarías menos un poco escondido. Incluso te di una manta. Dormir fatal gracias a eso. Leo se quitó por completo la manta que apestaba a agua de mar con una mueca. Me lo imagino. Lo encontré flotando por la isla.
Pero si no sirve como sofá, al menos es suficiente para disimular el olor de los monstruos. ¿Isla? ¿Monstruos? Odiseo se rió entre dientes. Es increíble pensar que alguien podría echarse una siesta en esta situación, incluso para un ilusionista tan atrevido. Leo no se reía con él. Ese hombre era más que un poco responsable de los peligros que había enfrentado. Y parecía que no era el único que se sentía así. No necesitamos tu opinión. Atsuyo le dirigió otra ronda de miradas fulminantes al arquero mientras le hacía un gesto para que se fuera. Ya diste tu explicación, ahora larga bien. El sirviente cumplió con su orden, pero eso no borró la satisfacción de su rostro. Leo lo observó mientras salía a caminar, lo que al mismo tiempo le hizo observar más de cerca su entorno. Como ya había pensado, no se trataba de una habitación propiamente dicha, ya que ni siquiera tenía 4 paredes. A la izquierda de Leo no había nada más que una enorme ave más allá de la cual se extendía un paisaje extraño pero hermoso. El lugar en el que se encontraba en ese momento parecía una cavidad en un acantilado, del tipo que era útil para protegerse de la lluvia. Pero definitivamente no era una abolladura natural tallada en la roca natural. Las paredes y el techo parecían estar hechos de enormes trozos blancos apilados uno sobre el otro. De hecho, no parecía del todo seguro ni estable, definitivamente no era un lugar que Leo hubiera elegido para quedarse dormido. Aún así, si Odiseo hubiera dicho la verdad, entonces ese lugar peligroso lo habría mantenido con vida. Más importante aún, a pesar de todos los malos giros que había tenido su día, de alguna manera le habían permitido volver a encontrarse con Atsuyo. Bueno, no es que estuviera teniendo una reunión llena de lágrimas. Después de que ella había ahuyentado al arquero, Atsuyo no dijo nada. Se limitó a mirarse las manos mientras hacía una mueca que Leo había visto antes. No, en realidad, eso no era del todo cierto. Cuando finalmente se habían abierto el uno al otro, él había vislumbrado muchas facetas de ella que nunca había mostrado. Incluso habían interrumpido, ese episodio había sucedido de todos modos, y la cara que ponía ahora le decía que tenía algo en mente. Aún así, miraba hacia otro lado en lugar de decir al silencio pesado se estaba instalando entre ellos. Así que Leo reunió su coraje y dio el primer paso. Dime, ¿qué le pasó a Lancer? Tan pronto como dijo eso, su ceño fruncido se acentuó y se puso rígida. Como era de esperar, eso no era un tema fácil. Leo había pensado que era extraño que el lancero no estuviera a vista, especialmente cuando otro sirviente como Odiseo estaba cerca. Al ver su reacción ahora, no tuvo dudas. Sin embargo, antes de que pudiera disculparse por sacar el tema a colación, Atsuyo levantó la cabeza. No lo estaba mirando exactamente a los ojos, pero su expresión era más firme. Lancer se ha ido. Luchó por mí y murió. Eso es todo. Su respuesta fue breve y directa, ocultando las emociones que debió haber sentido para siquiera formularla. Leo nunca había entendido bien a Honda. A veces parecía que lo había ayudado, pero el resto del tiempo había sido un idiota. Incluso hasta el día de hoy, Leo no tenía idea de lo que había estado pasando por su cabeza. Sin embargo, había una cosa que incluso él sabía sin duda. El lancero siempre había sido absolutamente leal a Atsuyo. Por eso, incluso sin clara relación entre los dos, podía imaginar cómo se sentía ella. No me mires así. Pero en lugar de aceptar su compasión, Atsuyo se levantó y fue a dejarse caer contra la pared. Así son las cosas. De todos modos, tarde o temprano iba a desaparecer. Entonces, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? Quiero decir, sin un sirviente. Tengo uno. Hizo un gesto con la mano hacia la salida de la cueva. Su último sello de comando, con la forma de las raíces carmesí de un árbol, era difícil de pasar por alto. Ese es muy molesto, pero está en la misma situación que yo, así que lo tomo prestado. Sigo siendo una maestra. ¿Un maestro? Su voz se fue apagando. Así que todavía estás buscando el Santo Grial. Obviamente, respondió ella con firmeza. ¿No me escuchaste la última vez? No puedo dar marcha atrás. Sí, Leo no lo había olvidado. ¿Cómo podría hacerlo? Después de confesarle sus verdaderos sentimientos, se enteró de su razón para pelear. Había presenciado de primera mano su ira y su determinación. En entonces, había seguido sus instintos en el calor del momento. Él había estado dispuesto a enfrentarla sin importar el coste. Pero ahora, ya no estaba tan seguro. Cuando todo esto termine, no habrá más Atsuyo. Leo había cumplido su objetivo original. Había recorrido todo el camino hasta el arca, había atravesado un campo de batalla lleno de peligros y había encontrado a Atsuyo. Se había abierto a ella y, a cambio, finalmente había podido vislumbrar su corazón.
Pero al hacerlo, también había visto algo para lo que no estaba preparado en absoluto. Hasta ese día, ha temido ser rechazado, ignorado o incluso odiado en el peor de los casos. Sin embargo, el muro contra el que se había estrellado fueron los sentimientos de Atsuyo hacia ella misma en ese momento. Los dos podían sentarse juntos sin estar peleados, incluso podían mantener una conversación. Eso era lo que él había deseado, pero ¿podría realmente estar satisfecho con eso? Sería mejor para todos si nunca hubiera nacido. ¿Te gusta la verdad, cosa que se parece a mi hijo? Y ni por asomo podría. Por supuesto, no podía aceptar una conclusión como esa. Era cierto que todavía había muchas cosas que no sabía sobre ella. Aún así, después de escucharlo de su propia boca y cuánto dolor sentía, se negó a creer que ese fuera el camino correcto a seguir. Pero cuando intentó decirlo, sus labios estaban tan pesados como su corazón. Ante el mero pensar de lo que se le avecinaba, tragó saliva. Aunque temas no poder comprenderla, sé que podrás hacerlo mientras te importe. Confía en ti mismo, maestro, y confía también en ella. Eso fue lo que Galaad le había dicho. Leo realmente se había tomado en serio sus palabras. De hecho, gracias a ellas había llegado tan lejos. Pero esta vez, no se trataba solo de no podía llegar a Atsuyo, habría consecuencias. Cuando pensó en lo que podría pasar si fallaba, no sabía si sería capaz de soportarlo. Comparado con la convicción de otra persona, se sentía débil. Espera. Mientras Leo reflexionaba sobre asuntos tan deprimentes, de repente se le ocurrió algo. Se enderezó tan abruptamente que Atsuyo lo miró con ojos muy abiertos. Saber. Fue solo después de recordar las palabras de consejo de Galaad que Leo se dio cuenta de que se había olvidado por completo de su propio sirviente. Había estado corriendo sin él durante tanto tiempo que se había vuelto natural. Incluso después de despertarse en un entorno desconocido, le había llevado todo este tiempo darse cuenta. Leo no solo se sentía increíblemente culpable por no notar siquiera su ausencia, sino que ni siquiera quería imaginar cómo se sentía su amigo por el silencio de la radio. Sable. Leo a saber, ¿me copias? Leo. Saber a. Leo. ¿Qué quieres decir exactamente con copiar? Escuchar la voz del caballero en su cabeza fue inmensamente tranquilizador, más aún cuando era él quien estaba tan confundido. Pero se sintió aún más culpable cuando Galaad agregó. Gracias a Dios, después de haber llamado al silencio tantas veces, me temía lo peor. Lo siento mucho. Estaba en un apuro, lo juro. ¿Podría ser que estés en peligro? Si me lo ordenas, estaré a tu lado. Ah, no, no estoy en peligro en absoluto en realidad. Usted no es. Estoy en un lugar seguro. Bueno, al menos creo que debería estar seguro. ¿Dónde estás? Leo abrió su boca mental, pero ninguna palabra mental salió de ella porque ahora recordaba que su ubicación seguía siendo un completo misterio. Solo dame un momento. Podía preguntarle a Atsuyo, pero en realidad tenía curiosidad por comprobarlo por sí mismo. Así que se puso de pie y dio un paso hacia el mundo exterior. Una aventura que de inmediato amenazó con convertirse en un desastre. Después de levantarse de un salto, de repente se sintió mareado y casi tropezó. Sin embargo, con el mismo impulso, milagrosamente enderezó su rumbo y logró agarrarse a la pared antes de llegar al suelo. Dejando a un lado este embarazoso episodio, finalmente salió de su escondite y salió al aire libre. ¡Guau! Aunque ya había visto un poco de ella antes, ahora que veía el paisaje de la isla en su totalidad, apenas podía creer lo que veía. Los escombros se amontonaban y se extendían a horizonte hasta llegar al mar, la torre de ceniza que se alzaba en su centro y la atmósfera general que envolvía el lugar le dieron escalofríos, aunque no estaba seguro de si era la espectacular vista o el frío cortante del viento. Después de dormir en la peor cama a kilómetros a la redonda, Leo pensaría que tenía demasiado como para sentirlo. Y sin embargo, allí estaba. Como la isla era de un blanco tan prístino, casi parecía cubierta de nieve. Con los brazos alrededor de los hombros, se aventuró a ir lejos para tener una mejor pista de dónde estaba. ¿Cuánto me perdí? Basándose en lo poco que había oído de Odiseo y viendo el estado de la isla, logró atar cabos. Aún así, era difícil imaginar el arca gigantesca como ese glorioso montón de escomba blando del arquero. Leo no lo vio. O se había ido a otro lado o se estaba escondiendo de él a propósito. En cualquier caso, Leo no podía pedirle ayuda para localizarlo. Al final, tuvo que hacer lo posible por darle a Galaad una descripción amplia. Veamos, ahora mismo estoy rodeado de blanco. Sí, es mucho blanco, de lo que sea que esté hecha la arca.
Puedo ver el océano al frente y hay una torre enorme detrás de mí. Ya veo, esa descripción coincide con donde estoy actualmente, así como con donde estaba, y hacia dónde me dirijo. Oye, no me insultes, estoy haciendo lo mejor que puedo aquí. Hablar con descaro a... Pero Galaad tenía razón. Tanto si Leo miraba a la izquierda como a la derecha, veía siempre lo mismo. El único punto de referencia útil que podía encontrar era su posición con Real Mar. Si suponía que la torre estaba en el centro de la isla, entonces la cueva en la que había dormido parecía estar un poco más tierra adentro. Incluso eso fue de poca ayuda, desgracia. Leo pensó en usar el sol para saber dónde estaban el este y el oeste, pero la estrella ardiente estaba suspendida en el medio del cielo. No podía decir si era justo antes del medio o justo después. Oh, un momento, ¿era exactamente el mediodía? Cuanto más intentaba saberlo, más le dolían los ojos. ¡Qué fastidio! Hizo lo posible por darle indicaciones a Galaad, tras lo cual el caballero prometió que llegaría pronto. Conociendo a su sirviente, Leo no estaba tan seguro de eso. Pero si Galaad ha dicho que vendría, entonces sucedería. Solo era cuestión de esperar. Y no había mejor lugar para hacerlo que dentro de la alcoba pseudonatural donde el viento no lo alcanzaría. Cuando Leo se dio la vuelta y se dirigió hacia allí, sus pies se detuvieron ante la entrada. Con cautela, echó un vistazo al interior de la cueva y encontró a Atsuyo exactamente donde la había dejado. Su espada, así como otra que Leo nunca había visto antes, estaba en el suelo frente a ella. Ella simplemente las miraba en silencio, con el ceño fruncido mucho más profundo de lo habitual. A veces cambiaba la mirada de una a otra, pero la expresión de rostro no cambiaba. Finalmente, con un suspiro de frustración, pateó las dos armas a un lado y levantó la vista hacia la salida de la cueva. Leo dio un paso atrás rápidamente antes de que ella pudiera verlo. Sabía lo estúpido que era eso, pero no podía evitarlo. Él también suspiró, exhalando una nube blanca y brumosa que vio elevarse y dispersarse. Se preguntó si no sería mejor congelarse el culo afuera. Hablar con Galaad le había permitido descansar de las dudas que lo carcomían, pero una vez que entró allí, era imposible sacarse esos pensamientos de la cabeza. Por más que se esforzaba por pensar cómo abordar la situación, su cerebro solo producía papilla. Deseaba que alguien pudiera decirle cuál era la respuesta correcta. Tal vez no estaba a la altura de la tarea después de... No, eso es una mierda. Esas palabras salieron de repente de él y Leo se dio una bofetada en la cara. Como había sido en un ataque de ira, no se contuvo. Le dio una bofetada en el lado que Atsuyo le había perdonado, por lo que ahora le ardían ambas mejillas. Pero no se arrepenó un poco, y eso le traería más problemas si no se recomponía. ¿Cómo puedes pensar esas cosas, idiota?, murmuró para sí mismo. Sí, tenía miedo. Si no le importara tanto, cuando se trataba de sí mismo, tener que enfrentarse a la resolución de otra persona sería aterrador. Pero ese era un hecho que nunca cambiaría por mucho que meditara sobre ello. La verdad era que siempre tenía miedo. Había tantas cosas en este mundo que quería hacer, pero todas parecían mucho más fuertes de lo que alguna vez sería. Pero eso era una tontería, no importaba si realmente era débil o no. Si dejaba que su miedo lo detuviera, terminaría sin nada. ¿No era eso algo que ya había aprendido? ¿No era ese el motivo por el que había venido aquí en primer lugar? Al diablo con la respuesta correcta. No había razón para calentarse el cerebro al respecto. No se trataba de una prueba, no se trataba de ningún acertijo divino, ni de ningún rompecabezas con un único camino hacia salvación. Era simplemente Atsuyo. Era la persona a la que ya le había abierto su corazón, la chica testaruda por la que había arriesgado todo para alcanzarla. Así que no era complicado. Solo tenía que hacer lo que le dictara el corazón. Leo respiró profundamente. Luego dio un paso adelante y entró en la alcoba. No tenía tantas ganas de volver a tumbarse en el suelo. Todavía no estaba seco por haber dormido bajo aquella manta abandonada. Por cierto, solo había unos cuantos lugares al podía ir dentro de aquella cueva vacía. Se acercó a Atsuyo y se sentó junto a ella, apoyado en la pared. Esto le valió una mirada de fastidio con algo de confusión mezclada, y tal con razón, ya que había llegado tan cerca que estaba tocándose los hombros con ella. ¿Cuál es tu problema?, se quejó ella. En realidad me estoy congelando, ese es mi problema. A este ritmo me van a dar quemaduras por congelación. Se respiró en las manos y se las frotó. Ni siquiera estaba finge el viento podría no llegar hasta allí, pero aún estaba desesperado por conseguir algo de calor. ¿No tienes frío? No es nada, dijo antes de sollozar. Mentiroso. Si pudiéramos hacer una fogata, apuesto a que te revolcarías en ella. ¿Por qué no haces uno entonces?
Seguro que conoces algún hechizo para calentarte. Solo te me pegas para hacerme enojar. Si conociera uno, ya lo estaría usando. ¿Crees que quiero terminar como ese tipo de El Resplandor? Bueno, considerando que no podía ver ningún hielo flotando en las inmediaciones, no hacía tanto frío como para que literalmente se congelaran. Pero saber eso no aumentó la temperatura. Vamos, no es mejor cuando nos quedamos así de cerca. No, no lo es, respondió ella secamente. Si estás cerca, me da más frío. Así que tienes frío. No lo soy. Tú eres doble. Puedo dejarte 2 veces inconsciente. Agitó el puño en alto como amenaza, lo cual era ciertamente amenazante ya que Leo no podía decir qué tan seria era. Cuando estaba de tan mal humor, para empezar, tal vez le resultara más fácil soportar el frío con él dormido. Sin embargo, cuando la oyó decir eso. PFFF. Leo no pudo contener la risa. Jaja. ¿Qué? ¿Crees que no lo haré? Una vena apareció en su frente. Jajajajaja. Pero Leo no pudo parar. Lo que había comenzado como una risita se convirtió en una carcajada maníaca y no dio señales de detenerse. Se reía tanto que le dolían tanto los costados que se desplomó. Allí, suelo frío y duro, se retorció sin control hasta que sus pulmones pidieron aire y logró calmarse. Por parte de Atsuyo, su expresión había pasado rápidamente de la ira al desconfío, tal vez incluso al miedo, al ver que él tenía un ataque de risa. Ella seguía agitando el puño, pero con mucha incertidumbre. Ja, 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 Leo intentó respirar profundamente y se sentó con dificultad. Lo siento, es que, se ha vuelto loco, susurró. Tal vez sí, pero no quiero oír eso de ti. Se secó las lágrimas de los ojos y suspiró. ¿Sabes? Justo ahora me recordó cómo solíamos pasar el rato juntos. ... No hace mucho tiempo, pero me sorprendió tanto que no pude evitarlo. Su vida había experimentado tantos cambios desde entonces, había visto y aprendido tanto que deseaba poder olvidarlo. Pero ahora recordaba lo infantil y divertido que podía ser discutir una y otra vez sobre algo que no tenía ninguna importancia. Hasta ahí llegaba toda su tensión y sus dudas. En ese momento, el pecho de Leo se sentía tan ligero que poder dormir en el techo. También estaba exhausto y dolorido, pero eso no podía impedirle saborear ese momento. Atsuyo no debió sentirse de la misma manera. Su ceño se aligeró, pero no parecía mucho más feliz. Se quedó en silencio y miró hacia otro lado, pero Leo no se desanimó. Volvió en tema de la temperatura, todavía podía haber alguna esperanza. Extendió la mano hacia la manta que alguna vez odió. Todavía estaba húmeda. Hizo una mueca después de recordar que había dormido la siesta allí. Sin embargo, un lado había estado expuesto al aire libre y a la ligera brisa que entraba en la cueva, hasta el punto de que en realidad no tan malo. Con eso en mente, Leo se cubrió a sí mismo y a Atsuyo con el lado más seco y la miró expectante. HMPH. Atsuyo todavía parecía molesta por el hecho de que él estuviera tan cerca, pero en verdad debía estar más cálido de esa manera, ya que no se quejó. En cambio abrazó su parte de la manta tanto como pudo. Sí, esto era definitivamente mejor. Leo dejó de temblar y, con 2 cuerpos dentro, su búnker térmico pronto se volvió bastante acogedor. Se quedaron así por un momento, observé el mundo exterior desde su pequeño rincón, en una calma interrumpida solo por sus narices mocosas. Esto tampoco está mal. Si ese momento pudiera extenderse hasta la eternidad, no le importaría demasiado. Cuando todo estuviera tan tranquilo, casi podría olvidar todo lo que tenían frente a ellos. La guerra del Santo Grial, todo el dolor que había sucedido y el que vendría en un futuro cercano. Incluso podría dejar de pensar en las cosas que habían dicho y las que quedaban por decir. Pero hablar de más era exactamente lo que había venido a hacer, así que no podía permitirse el lujo de disfrutar de ese momento. Finalmente, Leo se aclaró la garganta y habló. Por cierto, todavía no te he dado las gracias. ¿Por qué? Por alguna razón, estaba en guardia. ¿Desde cuándo me agradeces por algo? En aquel entonces, cuando Archer me atacó, me salvaste la vida. En realidad, fue muy peligroso y casi tuvo el resultado opuesto. Su cuerpo lo recordó y no lo perdonó. Pero, aún así, eso también es un poco culpa mía. Seguí tomando riesgos incluso después de que todos me advirtieran, y eso me salió por la culata. Así que cuando intentaste salvarme después de todo, bueno, me puse feliz. Por eso, gracias. Chasqueó la lengua. No he hecho nada. Oye, ¿ni siquiera puedes aceptar una gratitud sincera? ¿Qué se supone que debo hacer con algo así? Puedes aceptarlo, no tienes que hacer nada con ello. Dios mío, suspiró Leo.
Sabes, casi muero algunas veces solo para poder llegar a ti. Y después de todos esos esfuerzos, Cabezota ni siquiera me deja darles algo de aprecio. Tal vez aprendas la lección algún día. Incluso después de que te envíe lejos, sigues bailando con la muerte. ¿En verdad estás disfrutando esto o algo así? Como si. La verdad es que en la mente de Leo había más que gratitud. No sabía realmente qué había sucedido después de que ella lo arrojara por la borda y podría ser un tema delicado. Sin embargo, no podía evitar sentirse un poco culpable. El acto salvarlo había tenido un costo para Tsuyo. Si no fuera por él, en ese momento ella no se habría enfrentado a Helena y Odiseus. Tal vez también fue culpa suya que Honda hubiera perecido al final. Si su acción había empeorado las cosas para Tsuyo a pesar de sus intenciones, Leo no sabía si podría perdonarse a sí mismo. Sin embargo, ella ni siquiera lo ha mencionado. Dime, ¿de verdad estabas preocupada por mí? Preguntó. Ni un poquito. No me importa lo que te pase. Leo la miró inquisitivamente. ¿Qué? Gruñó ella. Tienes algo en la cara. ¿Crees que eres gracioso? Pero no es una broma. Esa parte de aquí se ve rara. Extendió la mano hacia la zona sospechosa en cuestión. No la había notado antes, pero era difícil no verla tan de cerca. De pronto como la tocó, Atsuyo hizo una mueca y le apartó la mano de un manotazo. Espera, eso es una quemadura. ¿Por qué estás escondiendo algo como esto? El costado de su mandíbula y parte de su mejilla estaban de un rojo intenso. Definitivamente no había estado allí la última vez que se habían visto, lo que significaba que solo podía haber sido infligido durante las batallas que habían seguido. Por lo que parecía, podría ser una quemadura de segundo grado, o incluso peor. Al ser tan reciente, solo podía imaginar lo doloroso que debía ser. No es nada. Pero aún así, Atsuyo era Atsuyo. No siento nada. Sí, igual que tú no tenías frío. Leo intentó acercarse por segunda vez, pero ella seguía desafiante. Déjame echarle un vistazo. ¿Qué intentas hacer? Atsuyo se alejaba lentamente con cautela. Voy a tratarlo. Te dije que no es nada. Y te digo que no me importa si no es nada. Incluso si es demasiado para tu orgullo, no te voy a dejar ir de esa. Vamos, déjame curarte. Leo se negó a ceder hasta que ella bajó lentamente la guardia y le permitió acercarse. Al mirarlo por segunda vez, era tan malo como esperaba. Si esperabas demasiado para tratar quemadura, se volvería difícil hacerlo solo con magia curativa básica. De la misma manera que no podías curar una cicatriz. Leo no era tan bueno como su tío en esto, pero aún así debería poder hacer algo. Y así comenzó su trabajo. El tratamiento de la mandíbula fue bastante rápido. Una vez que la piel recuperó su color normal y las ampollas desaparecieron, su expresión se relajó un poco. Pero Leo no creía que hubiera terminado ni de lejos. Notó más quemaduras en su barbilla, aunque eran más pequeñas. Cuando le preguntó, ella giró la cara con vacilación y él vio que efectivamente había más en ese lado. Así que siguió curándola en silencio. Atsuyo tampoco miraba hacia otro lado sin decir palabra, pero al menos se mostró cooperativa. Cuando Leo terminó y le preguntó si había más, ella le mostró el brazo. Este patrón repitió una y otra vez, y Leo prácticamente terminó haciéndole un chequeo corporal completo. Incluso se quitó el abrigo y la camisa para dejarle ver el estado de su torso. Leo no pretendía tener la profesionalidad de un médico de verdad, pero no era momento de avergonzarse. Y, de hecho, cuando vio la quemadura que cubría su costado y su estómago dejó sonrojarse. ¿Qué heridas tenía esta chica? No eran solo quemaduras, Leo también se ocupaba de hematomas y cortes de todos los tamaños. Ese tipo de heridas pequeñas se curaban solas, mejor tratarlas en lugar de dejar que fueran una molestia. Y había tantas. ¿Por qué no me pediste que me encargara de todo esto? Puede que él fuera el que pusiera su vida en peligro innecesario en repetidas ocasiones, pero ella había sometido su Kua mucho más. Lo soportaste todo este tiempo. Ese es mi problema, no el tuyo, dijo, pero su voz no era tan dura como antes. Mientras no me impida seguir luchando, ¿a quién le importa lo que tenga que soportar? ¿No es obvio? No te pedí que te importara, idiota. Tú eres el idiota aquí si crees que eso está bien. Incluso si todo lo que te importa es seguir adelante, al menos podrías cuidarte mejor. Como si fueras tú el que habla. Eres tú el que fue encontrado inconsciente y cayendo hacia su muerte. Eso es completamente diferente. Eso dices tú. Lo que quedaba de su piel quemada volvió a su tez pálida original y Atsuyo se volvió a poner la ropa. ¿Qué te pasó? Cuando te revisé, no parecía que te hubiera dado un golpe en la cabeza.
En realidad, si te hubieran dejado inconsciente no te habrías despertado tan rápido. No fue nada. Recordaba muy bien su viaje al abismo del arca y su ascenso por aquella escalera interminable. Literalmente, nada me atacó. Simplemente me ¿Cómo es posible que haya pasado algo así? Se quejó. ¿Te asustaste tanto que no pudiste soportarlo? ¿Te diste cuenta del lío en el que te metiste y te ensuciaste los pantalones? No, es cierto que ese suceso había sido bastante misterioso. No creía que nada le hubiera pasado por la cabeza, aunque no podía saber con certeza qué trampas había escondido en el interior de la nave blanca, no había rastros de que le hubieran lanzado un hechizo. Además, esperaba que incluso alguien como él se diera cuenta de algo así. También podía descartar cualquier lesión cerebral. No estaría despierto y bien en ese momento si hubiera sufrido un derrame cerebral. Al final, su pérdida de conciencia solo podía describirse como no pero en realidad Leo no necesitó pensar tanto para comprenderlo. Es porque me estoy muriendo. Podría haberse dado cuenta antes. Después de todo, no era la primera vez. Había sucedido en el barco que los había traído hasta aquí, y nuevamente mientras atravesaban el arca. Esa sensación de que le habían quitado las fuerzas. Como un observador indefenso encerrado en un caparazón tan vulnerable como un recién nacido, una experiencia de horror en tu cuerpo dejaba de pertenecerte. Había fingido ignorarlo en aquel momento, pero una sensación ominosa lo había atormentado y ahora estaba seguro de ello. Estaba empezando a llegar a su límite. Esta vez había perdido algo más que su fuerza y se había desmayado. La próxima vez, es posible que ni siquiera despierte. Después de todo, la suya no sería una muerte rápida y dramática. Era el resultado natural de que su cuerpo artificial cumpliera con su plazo. Lo más probable es que perdiera cada de vida que tenía hasta que no pudiera moverse más. Diablos, tendría suerte si su cerebro dejaba de funcionar antes que el resto. En cierto modo, no podía quejarse. Había tardado mucho en llegar. Según su padre, era un milagro que hubiera seguido funcionando durante tanto tiempo. Tal vez Leo no lo había sentido hasta ahora gracias a su ignorancia. Ahora que sabía la verdad detrás de su nacimiento y el destino que le esperaba, su cuerpo había recordado que debía morir. Por no hablar de que no se había dado ningún respiro, ni siquiera después de conocer su estado. Ese solo día había realizado muchos esfuerzos desmesurados que lo habían llevado al borde del agotamiento. Pero todo había comenzado incluso antes. Cuando corría por las Azores o durante su lucha contra Ewalduachund, se había visto obligado a esforzarse físicamente. Si su cuerpo era realmente el de alguien que se marchita lentamente, entonces lo había sometido a un gran esfuerzo. Aunque intentaba ignorarlo, había empezado a notar los pequeños detalles. Por ejemplo, con qué frecuencia se sentía cansado sin razón aparente. Incluso ahora, se sentía más de antes de su siesta. Cuando había salido de la alcoba hace un momento para comprobar su entorno, sus movimientos se habían sentido ligeramente torpes y lentos. Esos cambios ser producto de su mente preocupada, pero no cambiaban lo que le estaba sucediendo. Se estaba muriendo. Eso ya no era solo un pensamiento, sino una realidad que se desarrollaba con cada segundo que pasaba. Bueno, ya lo había estado pensando durante semanas, así que ya no era una sorpresa. Por otra parte, Atsuyo lo oía por primera vez y su reacción fue muy especial. Al principio no pasó nada, como si no lo hubiera oído, antes de que sus ojos y su boca se abrieran sin emitir ningún sonido. Luego, tras una pausa. Así que estás realmente herido después de todo. Lo agarró por el abrigo, dispuesta a arrancarle la ropa para verlo con sus propios ojos. No, no lo soy. Tuvo que defender su dignidad. Habría empezado por ahí si fuera el caso. Entonces, ¿qué demonios? Renunció a su pregunta, pero frunció el ceño furiosamente. ¿De qué te estás muriendo? ¿De veneno? ¿De enfermedad? ¿O de una maldición? No, no es nada de eso. Es solo que, es simplemente así. Por cómo nací. Al oír su respuesta, Atsuyo se quedó sin palabras. Lo miró a la cara como si la verdad pudiera estar escrita allí. Su confusión hizo que Leo se diera cuenta de que no había una más fácil de explicarlo, no para él. Pero tal vez fuera mejor así. Dime, Atsuyo, tenía que suceder eventualmente. Ya no tenía miedo de decirlo. Si no te molesta, ¿puedo contarte mi historia? ... Un momento después, ambos estaban nuevamente dentro de los confines más cálidos de su manta. Estaban mirando el mundo fuera de la alcoba. Él no había dicho ni una palabra todavía. No estaba seguro de cómo hacerlo. Ahora que lo pensaba, gran parte de su vida no había sido muy emocionante. Tal vez la aburriría hasta lágrimas.
Tal vez ni siquiera quisiera escuchar nada de eso, pero en ese momento, ella estaba escuchando, así que él no podía decepcionarla. No había mejor lugar para empezar que el principio. No es el comienzo de Leónidas Argas, sino el suyo. Un día, ya sabes, me abandonaron. El día que más fresco quedó en su memoria, incluso después de todos esos años, fue cuando su padre lo dejó en casa de Michael. A partir de ahí, contó las cosas lo mejor que pudo avanzando en el tiempo. Cuando se eliminan las partes más mundanas, en realidad no queda mucho. Tal vez eso era de esperar después de solo 11 años de vida. Sin embargo, contó cómo había sido la vida con Michael y María, cómo había comenzado a encontrar un hogar allí, y luego, cómo se lo habían quitado. Luego llegó la parte de su vida en la torre del reloj. Fue un año que él y Atsuyo habían compartido, para bien o para mal. Gracias a eso, era más fácil contarlo. Cuando menciona tal o cual profesor o hablaba de los aspectos inconvenientes de su vida, la veía asentir con el rabillo del ojo. Por lo demás, permanecía inerte como una estatua e igualmente silente, conste que él evitaba hablar de ella. Después de todo, ya le había confesado su envidia y admiración antes. Pensándolo ahora, le daba vergüenza decirlo una segunda vez. A hueso también significaba que no había mucho que pudiera decirle que ella no supiera ya. Finalmente, llegó a la Guerra del Santo Grial, así como al día en que había vuelto a ver a su padre después de 11 años. Y entonces, la verdad. Sobre quién era, cómo había llegado a ser y cómo probablemente terminaría. Era algo extraño que escucharlo de su propia boca, más aún cuando salió sin esfuerzo. Esta era una historia que ya había compartido con Anastasia Angelene, alguien en la misma situación que él, por lo que fue más fácil. Aún así, era una sensación completamente diferente. No era la primera vez que conocía a esta persona. Si había una persona en todo este mundo a quien quería decirle la verdad, esa persona era Atsuyo. Independientemente de lo que le pasó al final, él quería que alguien supiera quién era. Entonces no fue una de tus bromas de mal gusto. Cuando Leo terminó, Atsuyo finalmente habló. Te estás muriendo. Eso no es realmente algo sobre lo que quiera bromear. Y a pesar de eso viniste aquí. Apretó los dientes. ¿Estás bromeando? Leo se giró para mirarla. Atsuyo le devolvía la mirada, pero con una ira ardiente en sus ojos. En el estado en el que te encuentras, deberías haberte mantenido alejado. No había necesidad de que estuvieras aquí. Incluso podrías haber vivido más tiempo de esa manera, sin embargo, has venido hasta el centro de un campo de batalla, ¿y para qué? ¿Para charlar conmigo? ¿Para aprender más sobre mí? Se puso de pie y siguió mirándolo fijamente. Así de poco valoras tu propia vida. Esta vez, Leo fue el que se quedó mirando con la boca abierta. Respóndeme. Golpeó con el puño la pared que estaba a su lado con un ruido sordo. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿No tienes ni un poco de miedo por ti misma? Me sorprende, Leo parpadeó, pero las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa irónica. No pensé que te sentirías tan fuertemente al respecto. Touch. Pero no es eso, Atsuyo. Se levantó a su vez y la miró a los ojos. Estoy aterrorizado, sí. Mi vida se ha convertido en una bomba de tiempo con un temporizador oculto. Podría morir en cualquier momento sin previo aviso. E incluso si eso no sucede, sería tan fácil morir en esta guerra, que podría no llegar ni siquiera al final. Pero si eso va a suceder, quiero usar el tiempo que me queda al máximo. Se golpeó el pecho con la mano. Esta es mi vida. No tendré otra. Tienes razón, podría haberme quedado en casa y simplemente haber visto a todos pelear desde una distancia segura. Pero si lo hiciera y muriera de todos modos, no tendría nada más que arrepentimientos. La razón por la que vine aquí es para hacer las cosas que debería haber hecho, para decir las cosas que siempre emanan encerradas en mi interior. Si voy a morir, al menos quería alcanzarte. El rostro de Atsuyo era una máscara congelada. Leo no podía comprender lo que estaba pasando detrás de esos ojos desafiantes. Me alegro de haberlo hecho, pero no podía dejar que eso lo detuviera. Si me hubiera quedado atrás, nunca habría escuchado tu dolor. Estarías buscando la muerte y yo no tengo la menor idea. Así que, después de todo, a eso se reduce todo. Su voz se convirtió en un murmullo bajo. Sabía que sacarías el tema a relucir en algún momento. Ya te lo dije, te lo sigo diciendo, no pedí tu compasión ni tu ayuda. Incluso si tú también aspiras al Grial, eso no me detendrá. No tiene nada que ver con el Santo Grial, dijo Leo, sacudiendo la cabeza. Aunque no me estuviera muriendo, aunque fuera perfectamente humano, seguiría aquí, y no podría aceptar un mundo sin ti. No tiene por qué ser así.
¿Quién te preguntó qué querías? Esta es mi vida. Aulló. La maldita vida de un monstruo que no hizo nada más que causar daño. No tienes idea de cómo ha sido, de lo que he intentado saldar cuentas. Y ahora, tengo una manera de hacerlo. Todo lo que necesito hacer es seguir adelante y ganar, nada más. Lo último que necesitaba era que alguien como tú apareciera. Tal vez. Tal vez no he sido más que una espina en tu costado. Aún así, no te permitiré que digas que debes desaparecer. Atsuyo dio un paso adelante. Leo se preguntó por un segundo si había llegado al límite de su paciencia y dio un paso atrás por reflejo. Pero en lugar de golpearlo con el puño, se agachó y agarró la manta que todavía tenía en las manos. Se la arrebató sin piedad y se la envolvió sobre los hombros. Luego, caminó hasta un rincón y se tumbó allí dándole la espalda. Leo estaba atónito. ¿No vas a responder nada? Oh. No sé, seguirás con la conversación. No voy a jugar a tus juegos. Déjame en paz. Se arrugó la manta con más fuerza a su alrededor. Leo apenas había tenido tiempo de expresar su opinión cuando su impulso se vio interrumpido. De hecho, si Atsuyo se negaba a hablar, no había mucho que él pudiera hacer. Desde todo, esto no era lo mismo que antes. No solo estaba abriendo su corazón, también quería llegar al de ella. Bien podría ser imposible, cuando las puertas estaban tan cerradas a alrededor. Si esas paredes estaban hechas de la misma obstinación que Leo había envidiado en el pasado, tal vez no había esperanza. No, era posible, Leo ya había logrado llegar a ella antes. En aquel entonces, en el arca, Atsuyo había abierto esas puertas. Si tan solo por un momento, había existido un puente entre y la prueba estaba frente a él. La distancia que los separaba no era tan inmensa como solía ser. Y, tal vez, por eso ella estaba cerrando con más fuerza. Está bien, en lugar de acercarse, Leo se sentó en el suelo. Tienes razón, no sé mucho sobre ti. Incluso durante el tiempo que estuvimos en la torre del reloj, no pude ver por estabas pasando. Por eso quiero saber, quiero escuchar tu historia. ¿Cómo puedes ser tan terco? Escuchó un débil gruñido desde la esquina de la alcoba. Eso lo aprendí de cierta persona. Cuando no soy lo suficientemente fuerte, no tengo vergüenza de tomar prestada tu fuerza, incluso contra ti. Le sacó la lengua. Si quieres crea que no eres más que un monstruo miserable, entonces tendrás que demostrármelo. Hazme saber la vida de alguien que merece ser borrado. Y si es tan espantoso como dices, dejaré en paz. Pero él sabía que eso no sucedería. Estaba dispuesto a escuchar cualquier cosa. Sin importar lo que pudiera descubrir, la escucharía tal como ella lo había hecho con él. No importa cuánto ignorara sobre ella, eso no cambiaría quién era la Atsuyo que tenía frente a él. Así lo había decidido. Sin embargo, después de hacer esa demanda, no hubo respuesta. Atsuyo siguió dándole la espalda y el silencio a su alrededor se hizo más profundo a medida que pasaban los segundos. Ahora que ella tenía el monopolio de su manta, Leo estaba empezando a tener la piel de gallina y la brisa fría que se arremolinaba alrededor de la cueva sonó con más fuerza, como si fuera a propósito. No se movió ni un centímetro, aún así, mientras esperaba su respuesta. Pero finalmente, se preguntó si ella no estaba demasiado molesta como para negociar con ella. Pero justo cuando estaba a punto de darse por vencido. Nunca se lo he contado a nadie, dijo, subiendo la voz. Así que será mejor que me escuches, porque no lo voy a decir dos veces. Ese sí. Y así, Atsuyo comenzó su relato. Sin embargo, ella no era mejor que él contando historias. A menudo le costaba elegir las palabras, empezaba frases nuevas en medio de la anterior y hablaba lentamente. Sin empleo se inclinaba para captar cada una de sus palabras. Sonaba como si su voz se fuera haciendo más baja a medida que avanzaba. Y él se quedó estupefacto. Aprendió sobre Toriyama Tetsuro, un padre de pocas palabras y difícil de leer. Asimismo, le presentaron a Naname, su confidente atento e indulgente. Y al final esos dos se encontraron. Esta historia es trágica, sin importar cómo se cuente. Sin embargo, además del asesinato de su familia, Atsuyo dedicó sorprendentemente poco tiempo a los momentos más importantes de su vida, tanto que el ritmo de su historia es completamente inconexo. Pero a diferencia del relato de Leo sobre su vida, el de ella estaba repleto de detalles. Le contó sobre la montaña en la que creció, sobre la familia de su madre con la que había de vivir, las escuelas a las que había asistido, los amigos que recordaba de su infancia, los veranos lluviosos y las cascadas ventosas. Se perdió en fragmentos y episodios de la vida cotidiana, más de los que él jamás sabría qué hacer con ellos.
Y cuanto más oía, más se le oprimía el corazón por ese sentimiento miserable. Francamente, eso no era en absoluto lo que había esperado. Las únicas veces que había tenido la oportunidad de echar un vistazo a la vida de Atsuyo Toriyama habían sido en la de Navidad, cuando ella le había contado sobre su padre, así como aquella vez que había visitado su apartamento abandonado. Sus propias circunstancias eran demasiado inusual que no estaba al tanto de la vida del mago promedio. Pero desde que la había conocido en el contexto de la torre del reloj, siempre había asumido. Atsuyo, tú. Después de explicar brevemente los acontecimientos que la llevaron a abandonar Japón para estudiar en Londres, su historia terminó. A estas alturas, Leo luchaba por contener la emoción que amenazaba con estallar en él. Entonces, ¿qué piensas? ¿No es obvio? Su voz temblaba. Tú eras una persona normal, ni siquiera tenías nada que ver con la hechicería o la asociación. Pero, aún así, viniste hasta aquí. Sí, a veces me pregunto, ¿qué demonios estoy haciendo aquí? Su susurro resonó débilmente. Pero está bien, ya que soy... Dime, ¿quién crees que soy? Eso es aún más obvio, pero, justo cuando Leo estaba a punto de responder, escuchó un ruido extraño. ¿Atsuyo? No lo oyó cuando la llamaba por su nombre. Su respiración se había vuelto ruidosa y irregular, su figura envuelta subía y bajaba suavemente. Se había quedado dormida. Por un segundo, dudó en acercarse a ella y asegurarse, pero se abstuvo. Ya había oído suficiente. Apretó los puños e hizo todo lo posible por digerir todo lo que acababa de oír. A todo tenía sentido. Era tan simple que casi se sentía estúpido. Y también lo llenó de frustración. Miró las dos espadas que yacían desnudas en el suelo. Solo porque alguien tomó una decisión hace mucho tiempo, debido a una sola sombra que desvanece, la vida de una niña se había descarrilado hasta ese punto. ¿Cómo se supone que voy a renunciar a ti ahora? Se quedó allí, con la espalda apoyada contra la fría pared blanca, perdido en sus pensamientos. Pero no podía pensar con claridad. Esos sentimientos eran demasiado frescos y su cerebro solo producía tonterías. Cuando estaba a punto de empezar a arrancarse el pelo con irritación, sus orejas se movieron. Interrogación de cierre. Miró hacia el mundo fuera de la alcoba. Se oía un sonido peculiar que se elevaba a lo lejos, como si alguien estuviera tocando frenéticamente los tambores con una caja metálica. Al principio pensó que se hacía cada vez fuerte, pero después de escuchar más de cerca, se dio cuenta de que no era del todo exacto. Se estaba acercando. Entonces se dio cuenta de que tenía un sonido familiar. Se levantó y dio un paso vacilante hacia la salida. Se tambaleó un poco, pero no fue tan grave. Aunque se había debilitado, todavía podía moverse por sí solo. Salió al sol. No vio nada afuera que pudiera causar alboroto, pero ahora era imposible no escucharlo. Una vez que tuvo una buena idea de la dirección de donde provenía, Leo se puso la mano a los ojos para bloquear la luz del sol y entrecerró los ojos. Allí, dejando un rastro de polvo tras de sí, vio a un caballero cargando en su dirección.